Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, en este caso, desde mi despacho en la universidad en la pequeña población de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo dentro de la serie de podcasts El En Vez de la Página, esa serie en la cual hablamos acerca de literatura, de libros, de autores, de toda aquella literatura que a mí más me interesa, y en este caso voy a compartir con ustedes algunas de las obras de uno de mis escritores favoritos cuando era niño y adolescente, gracias sobre todo a las traducciones de sus obras publicadas en la colección Alfaguara Juvenil en traducción española, y me refiero al escritor alemán Peter Hertling. Yo, en aquel momento, cuando era niño, cuando era adolescente, pues al no saber alemán todavía, pues yo pronunciaba su nombre como Peter, ¿no? Como si fuese anglosajón, pero en realidad es un escritor alemán, Peter Hertling, y yo no sabía entonces del alcance y de la profundidad de su obra, que va más allá de la literatura infantil y juvenil, pero en sus novelas para niños y para jóvenes ya encontraba yo esa profundidad, un estilo y un contenido que me resultaban de enorme interés. Aquí tengo uno de los libros que leí de Peter Hertling cuando era niño. Ben quiere a Anna, Ben liebt Anna. Y en esta edición, que es una edición impresa en México, de la traducción española de esta obra, publicada por Alfaguara Juvenil, tenemos algo de información, muy poca realmente, sobre Peter Hertling. Dice que nació en 1933 en Chemnitz, en Alemania, y su infancia quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Trabajó como periodista y escritor. Desde 1973 se ha dedicado a escribir literatura infantil caracterizada por una temática cada vez más comprometida. En 1976 recibió el Deutscher Jugendbuchpreis, es decir, el premio alemán del libro juvenil. Peter Hertling, eso es lo que se dice acerca de él en esta obra, y es totalmente cierto que su infancia y realmente su vida su infancia y su vida quedaron marcadas por la Segunda Guerra Mundial, pero esta breve información se queda muy corta al decir lo que dice de su obra, que no se reduce, como ya he dicho, a la literatura infantil y juvenil, aunque sea esta una parte muy relevante de la misma. Y el Deutscher Jugendbuchpreis es uno de los múltiples premios que Peter Hertling recibió por su obra literaria. Como dice esta información incluida en este volumen, Peter Hertling nació en Chemnitz, en el estado de Sajonia, en 1933. Su padre era abogado, pero la Segunda Guerra Mundial provocó que su familia tuviese que huir de allí y de otras localidades en las que temporalmente se refugiaron, hasta asentarse en Zwettl, en Austria. Pero durante esta Segunda Guerra Mundial, su padre cayó en manos del ejército ruso y murió en el campo de prisioneros de guerra de Dollersheim en 1945. Es decir, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial muere en un campo de prisioneros de guerra el padre de
Peter Hertling, y todo esto marcaría, como no puede ser de otra manera, profundamente su infancia, porque él solo tenía 12 años al término de la Segunda Guerra Mundial, y por si no fuese esto poco, la pérdida de su padre en un campo de prisioneros de guerra en 1945, por si esto no fuese suficiente, todo se agravaría en 1946 cuando su madre se suicidó. Entonces ya vemos que unos primeros años, una infancia complicada, la de Peter Hertling a nivel personal, viviendo no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino perdiendo en muy poco tiempo, hacia el final de esa Segunda Guerra Mundial, tanto a su padre como a su madre. Con el paso de los años, mucho de esto se reflejaría en su obra literaria. Peter Hertling estudiaría arte y trabajaría como periodista, porque lo que realmente le interesaba a Peter Hertling era escribir. Conoció de primera mano, además, la industria editorial alemana porque dirigió la editorial S. Fischer Verlag entre 1967 y 1973. Así que conocía los entresijos del mundo editorial, pero ya había publicado libros de poesía a finales de los años 50 y no tardaría en dedicarse de lleno a la literatura, escribiendo diversas obras, dando conferencias, trabajando como editor de revistas y siendo incluso presidente de la Sociedad Hölderlin, que se dedica a preservar la memoria y la obra del poeta Friedrich Hölderlin. Supo utilizar Peter Hertling también los medios de comunicación para divulgar la literatura, pues dirigió el programa radiofónico Literatur im Kunstverhör, que significa algo así como interrogatorio literario o literatura en interrogatorio o algo así, en la emisora Hessischer Rundfunk. Así pues, también hay una parte de la actividad de Peter Hertling que se dedica a divulgar la literatura a través de los medios de comunicación, no solamente los periódicos, sino en este caso también la radio. No he tenido la oportunidad de escuchar ninguno de estos programas, no sé si hay o no hay, no sé si sobreviven grabaciones de estos programas o no, pero si es así y alguien lo sabe, puede dejar la información en la parte dedicada a los comentarios de este vídeo, pues me interesaría mucho escuchar estos programas radiofónicos dirigidos por Peter Hertling. El romanticismo alemán, sobre todo la música y la poesía, tuvo una enorme influencia sobre la obra literaria de Peter Hertling. Por un lado, su experiencia vital, los elementos autobiográficos que tienen que ver con esa experiencia que tuvo dolorosa, traumática durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, su interés por el romanticismo alemán en su vertiente musical y poética son dos elementos importantes cuando nos acercamos a su obra literaria. De hecho, muy interesantes son sus biografías noveladas de escritores como Hölderlin o Hoffmann y de compositores como Schubert o Schumann. Como digo, lo autobiográfico es otro elemento importante en su obra, porque muchas de sus obras contienen claros elementos autobiográficos. Un ejemplo es este Ben quiere a Ana. Normalmente estos elementos autobiográficos
se encuentran relacionados con su experiencia trágica de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Por ejemplo, su novela Zweifel, recuerden que en Zweifel, en Austria, es donde se refugió la familia de Peter Hertling durante parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1973 escribió una novela titulada Zweifel, en la que rememora todo esto, así que la experiencia trágica de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra tiene una enorme importancia en su obra, así como también el recuerdo de su padre fallecido durante la guerra. Esto tanto en su obra, dirigida principalmente a adultos, como en su obra dirigida a lectores más jóvenes, porque en su obra para niños y adolescentes no rehúye tampoco ese tipo de contenido y suele centrarse en temas de índole social, en el mundo interior de los niños, de los personajes que son niños que aparecen en estas obras, en el ámbito familiar y también en temáticas no siempre tratadas en este tipo de obras para niños y adolescentes, como puede ser la muerte, como puede ser el amor, de nuevo en el caso de Wen liebt Anna, o el impacto que el mundo de los adultos tiene sobre el mundo de los niños. Estos son algunos de los elementos de su obra. También la idea de la pérdida relacionada con el fallecimiento de una persona cercana y querida. También el envejecimiento es un tema que vemos que trata, por ejemplo, en su libro Alta John, o aquí en esta traducción al inglés Old John. Este libro en español se tradujo, pienso, como El Viejo John. Pues este también es otro elemento que vemos en su obra, siempre con un estilo directo, pero también poético y muy accesible para todo tipo de lectores. Cuando hablamos de la literatura infantil y juvenil de Peter Hertling, tenemos que tener en cuenta que, como toda buena literatura de este tipo, admite diversos niveles de lectura. Cuando somos niños, accedemos a un cierto nivel de lectura, y cuando somos adultos podemos ir todavía con mayor profundidad y acceder a otro nivel diferente de lectura. Un ejemplo de esto lo podemos ver pues en el prólogo, que no es un prólogo, según el propio autor dice, de Ben quiere a Anna. Este prólogo dice así: esto no es ningún prólogo. Solo quiero explicar en pocas frases por qué cuento la historia de Benjamin Kerbel y Anna Mitschak. A veces los adultos les dicen a los niños: ustedes no tienen edad para saber lo que es el amor. Hay que ser mayor para saberlo. Eso significa que han olvidado muchas cosas. No tienen ganas de hablar con ustedes o se hacen los tontos. Yo recuerdo perfectamente cómo me enamoré por primera vez a los 7 años. Ella se llamaba Úrsula. No es la Anna de este libro, pero al hablar de Anna, pienso también en Úrsula. Ben quiso mucho a Anna y Anna a Ben. Vemos que hay siempre, o casi siempre, un elemento autobiográfico en la obra de Peter Hertling. Dice que Anna no es la Úrsula que él conoció de niño, pero al hablar de Anna piensa también en Úrsula, con lo cual hay un elemento autobiográfico. Anna no es Úrsula, pero le hace pensar en Úrsula. Y además Hertling es un autor que no tiene miedo de tratar temas complejos en un libro de literatura infantil y juvenil. Hay aquí una crítica a los adultos
que o no quieren hablar de ciertos temas con los niños o piensan que no son lo suficientemente inteligentes. Cuando dice esto de que hay adultos que le dicen a los niños que no tienen edad para saber lo que es el amor. Ahí hay un interés en no hablar de ese tema por parte de ciertas personas con los niños. Y hay una crítica directa de Peter Hartling a este tipo de actitudes. Eso significa que estos adultos han olvidado muchas cosas, no tienen ganas de hablar con los niños o se hacen los tontos. En cualquier caso, Peter Hartling es un autor que jamás infravalora la inteligencia de los niños ni los trata como si fuesen inferiores. Esto es muy importante porque eso es lo que hace que estas obras para niños, en principio, de Peter Hartling tengan realmente varios niveles de lectura y tengan una cierta universalidad. Ben quiere a Anna es un texto que está ambientado en un lugar específico, en una época específica, con unos personajes específicos, pero hay un elemento de universalidad en la manera en que Peter Hartling trata este tema del amor entre niños o, en este caso, jóvenes. Es un autor muy interesante, Peter Hartling, por esto, porque habla de temas en sus obras, tanto para adultos como para niños, que tienen un calado realmente profundo, e incluso en sus obras para niños no tiene problemas por hablar de la muerte, de los horrores de la guerra, de la pérdida, del envejecimiento, como es el caso de Alta John o el viejo John, y por supuesto también del amor y de la atracción amorosa, ¿no? No puede decirse realmente que Peter Hartling sea un autor pesimista o que caiga en el pesimismo, pero sí es cierto que a menudo su obra está teñida de un cierto existencialismo y de una evidente melancolía cuyas raíces pueden buscarse, y sería fácil hacer esto, buscar estas raíces de la melancolía, del cierto existencialismo de Peter Hartling en su experiencia vital, tan trágica y traumática a tan temprana edad. Esta melancolía, este existencialismo se nota, por ejemplo, en un texto que escribe titulado Der Wanderer, el viajero, de 1988, que dice lo siguiente. Voy a leer este texto primero en alemán y después en mi traducción al español. En Der Wanderer, el viajero, de 1988, escribe, y esto es muy interesante, Peter Hartling, lo siguiente: Wir gleichen dem namenlosen Wanderer. Wir wandern nicht mehr, um anzukommen. Wir sind unterwegs in einen frostigen, auskühlenden Welt. In einen frostigen, auskühlenden Welt. Es decir, somos como el viajero sin nombre. Dem namenlosen Wanderer. Somos como el viajero sin nombre. Ya no viajamos para llegar a un destino. Simplemente estamos en el camino, en un mundo frío y desolado. Tenemos ahí un cierto existencialismo, una cierta melancolía, esta idea de estar continuamente en camino, en un mundo que es frío, que es desolado y que no es un mundo que nos acoja con ganas y con facilidad. Esta idea se traduce en muchas de las obras de Peter Hartling. Aquí tengo dos, ya las he mostrado, Ben quiere a Anna, y aquí no vamos a encontrar simplemente en Ben quiere a Anna
una historia acerca de esta relación amorosa entre estos dos compañeros de escuela, entre este niño y esta niña, sino que hay otros elementos en esta obra que además, como digo, son universales y por tanto están en permanente o de permanente actualidad. En este caso, por ejemplo, dentro de esta historia de amor tenemos también las dificultades de la comunicación interpersonal, las dificultades de realmente conocer a la otra persona, de realmente comprender a la otra persona. También tenemos un cierto elemento que trata de la xenofobia, que trata de este odio o este maltrato hacia aquellos que son diferentes o que vienen de un lugar diferente. Evidentemente, no es simplemente una historia de amor, sino que hay muchos otros elementos, muchos otros comentarios de tipo social e incluso político en esta obra Ben quiere a Anna de Peter Hertling. Es una obra que no había leído desde que tenía yo más o menos 12 o 13 años y que ha vuelto a caer en mis manos y es una obra realmente maravillosa. Breve, sencilla, pero muy profunda, muy directa, pero al mismo tiempo muy profunda también, que nos hace pensar en ciertos elementos, en ciertas temáticas que, como digo, están de enorme actualidad. La relación entre adultos y niños, entre adultos y jóvenes, y muchas veces la dificultad que los adultos tienen para comunicarse de una manera efectiva con los niños y con los jóvenes. Ben quiere a Anna de Peter Hertling y está traducido al español y como ya he comentado, existe también en traducción española. Yo lo leí de niño en traducción española, pero aquí está presentado en traducción inglesa, traducción de Elizabeth D. Crawford, Old John, en alemán Alter John y en español El Viejo John. Aquí de nuevo nos encontramos con una obra en la cual se explora una relación intergeneracional, una relación en este caso entre una persona que ya tiene su edad, que ya tiene 75 años y que viene a vivir con la familia de un niño, de un joven, y la relación de amistad, no siempre fácil, a veces con complicaciones, que se establece entre este personaje, este niño, y el viejo John, uno de los personajes más interesantes que yo creo creó Peter Hertling, ya sea en sus obras para niños o en sus obras para adultos. Aquí se tratan muchos temas, no solamente la comunicación intergeneracional, la amistad entre personas con una disparidad enorme de edad, pero también se tratan temas como la diferencia que hace que muchas veces las personas se vean como extrañas por parte de la sociedad, personas excéntricas. Esto se dramatiza aquí en este libro. También, por supuesto, temáticas como el envejecimiento, el paso del tiempo, el paso de nuestras experiencias vitales y cómo esas experiencias vitales se enriquecen, pero al mismo tiempo nos van acercando a un final que es inevitable e inexorable, como
los niños pueden enfrentarse a esa realidad que es la muerte y la pérdida de una persona que admiran, que quieren y con la que se encuentran a gusto. Es un magnífico libro, también breve, no tiene más de unas 100, poco más de 100 páginas, y Peta Hertling es un excelente escritor en lo que se refiere a la creación de diálogos, al desarrollo de ciertos personajes y también a la descripción de las dinámicas que tienen lugar entre diversos personajes. Podría hablar de muchas otras obras de Peta Hertling. La abuela es otra que viene a la mente con facilidad, y por supuesto esas obras que dedicó entre la biografía y la ficción a grandes figuras del romanticismo como Schubert, como Schumann, como Hölderlin, etc. Podría hablar de esas también, pero me voy a quedar simplemente en estas dos que aquí tengo, porque son las que he leído últimamente y las que me han llevado a redescubrir, a recordar la obra de Peta Hertling, que es un grandísimo escritor, que además yo creo que es un escritor que llegó a influir de una manera decisiva a varias generaciones de escritores de literatura infantil y juvenil que vinieron después, y no solamente en Alemania o en lengua alemana, porque sus obras, como ven, se han traducido al inglés, se han traducido al español, y de hecho Alfaguara juvenil, esta es una edición más actual, y además es una edición mexicana, en este caso, de este libro, pero la edición que yo recuerdo haber leído tiene también estas mismas ilustraciones, esta misma ilustración de portada, pero la cubierta es un poco diferente en cuanto al color amarillo que recuerdo que tenía la edición original de Juvenil Alfaguara, que es una colección que en los años 80 y 90 en España hizo muchísimo por la difusión de la literatura infantil y juvenil, ya no solamente española, sino también europea, estadounidense. Yo tuve acceso a este libro, por ejemplo, y a muchos otros de Peta Hertling, de Tove Jansson, de Christine Nöstlinger, de Roald Dahl. Muchas de las obras de Roald Dahl o de Michael Ende están publicadas o se publicaron en traducción española en esta colección juvenil Alfaguara, que es una verdadera maravilla. Momo, La historia interminable, las obras de Roald Dahl como Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, etc. Pues todas esas obras aparecieron en español cuando yo era niño en esta colección. Un poco diferente, ya digo, el diseño de la cubierta, el color desde luego diferente dentro de esta serie Alfaguara juvenil. Mi intención simplemente es traer al canal a un escritor de la calidad, desde mi punto de vista, innegable de Peta Hertling, a quien yo llamaba Peter cuando era niño, pero Peta Hertling, que yo creo que merece recordarse, porque yo creo que ha sido un escritor admirable, diferente, y que al menos a mí me introdujo en ciertas temáticas de las que no siempre se hablaba y de las que no siempre se habla dentro de la literatura infantil y juvenil, porque es una literatura infantil y juvenil que tiene una profundidad enorme y trata temas realmente interesantes y lo hace de una manera muy atractiva, lo cual provoca que haya diversos niveles de lectura para las obras de escritores como los que he mencionado, y entre ellos está en un lugar de privilegio el gran Peta Hertling. Les invito a que se acerquen
en cualquier lengua que puedan encontrar sus obras, a los textos, a los libros, a las obras de este grandísimo escritor alemán, azotado de manera trágica por su experiencia personal y familiar de la Segunda Guerra Mundial. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Me gustaría saber si han leído algunas obras de Peter Hedlund, cuáles y qué les parecen, y si hay alguna en particular que recomienden. Yo, desde luego, las recomiendo todas. Ben quiere a Anna, El viejo John y cualquier otro texto de Peter Hedlund que ustedes puedan encontrar. Gracias por seguir estos vídeos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, animándoles a que se acerquen a la literatura de Peter Hedlund. Gracias por su interés en estos vídeos dentro de la serie El Envés de la Página, y nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.